cierto, me encantó que durante todo el video que lo estaba viendo ya no para editarlo y todo, nunca me presenté. Bueno, pues soy Carlos Olivas, mi número de control es el 18060-892 y yo creo que ya, ¿no? Ya, con eso. Hey, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí a todo mi público, ¿no? Mi público, nada más el profe, pero bueno, mi público a fin de cuentas, ¿no? Que ojalá nada más lo vea el profe, con eso me voy por bien servido. Pero bueno, porque estoy aquí siendo el tonto ya, suficiente, mucho texto. En esta ocasión, como les digo, veremos los temas de las unidades 4 y 5 de la materia de circuitos y máquinas eléctricas. Y ahí es donde comenzamos, en estas últimas. Nos trasladamos a hace mucho tiempo atrás, en el que ya en ese entonces el ser humano era flojo, ¿no? Y la verdad, las cosas como son. para eso se crearon las máquinas eléctricas. La verdad. Entonces, estos realmente se dividen en tres dentro de tres tipos, que son los generadores, los motores y los transformadores. Cada uno de estos tiene su nombre y su apellido definidos en una placa metálica normalmente en la parte inferior o a un costado, donde encontramos pues sus características, como lo pueden ser la potencia nominal, la corriente nominal, el voltaje nominal, la velocidad nominal, los tortos, todo nominal, todo. En este caso, ¿a qué se refiere esto de nominal, no? Bueno, nominal se refiere a la cantidad máxima segura que le podemos aplicar a este tipo de máquinas, ¿no? Donde lo puedes aplicar y todavía no le va a pasar nada, ¿no? No va a fallar. Ahora bien, si estamos hablando de la potencia en un motor, recordemos que los motores, se va a hablar de una potencia mecánica que se va a medir en caballos de fuerza. Y si hablamos de un generador que se va a generar la potencia eléctrica, pues estamos hablando de watts o de kilovolt ampere, ¿no? O kVA, como le quieran llamar. Pero bueno, los generadores consumen energía mecánica para poder producir energía, pues, eléctrica, ¿no? Entonces, estos existen en corriente directa, existen en corriente alterna, que esos se llaman sincrónicos o síncronos, que estos son los que utiliza la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? En cuanto al motor, se genera energía mecánica, aparte de energía eléctrica, ¿no? Aparte de consumir energía eléctrica. Estos también, como les digo, tenemos en corriente directa y en corriente alterna los tenemos en forma de inducción o los tenemos en también sincrónicos, ¿no? Ambos son dinámicos. De los tres que les acabo de mencionar, de los tres grupos, estos dos son los que son dinámicos, los que sus partes se mueven. De ahora vamos con el mejor, o sea, mi máquina favorita. A mí no me cuentes tu vida, Domingo. Al menos, que esto le agradezco desde aquí al señor Michael Faraday por hacernos la vida tan fácil con estas máquinas fabulosas que se llaman los transformadores. A esto les debemos que el 99% de los edificios, o sea, estén funcionando o son alimentados por este tipo de máquinas, ¿no? Por este tipo de máquinas que producen, a base de energía eléctrica, producen más energía eléctrica o menos, pero luego veremos cómo funcionan. Pero de energía eléctrica transforman a más energía eléctrica. Pueden ser mono o trifásicos, esto ya depende de qué cantidad de hilos tengan. Y como les digo, me fascinan porque son de relación directa. O sea, sus componentes, o sea, su comportamiento al entrar que al salir. O sea, van de la mano en el sentido de que en un mundo ideal, ¿no? Si lo existiera, el voltaje que entra lo divides a la mitad y ese es el voltaje que sale. Y la corriente eléctrica que entra al salir se duplica. Esto pues en un mundo ideal. ¿Y esto qué pasa? Lo que pasa es que es lo mismo multiplicar 20 por 100 que 100 por 20. Entonces la potencia aquí no cambia. Qué buena onda. Esto, como se lo repito, en un mundo ideal, pero pues eso sabemos que no existe. Entonces se tiene que tomar en consideración que se puede perder potencia, porque siempre se pierde potencia, siempre. Entonces esto se debe pues al incremento de la temperatura o a una depresión en el campo magnético, varios factores, pero los tocaremos cuando sea necesario. Y con esto ya me cansé, o sea, ya me cansé La verdad, las cosas como son. de hablar de los transformadores. Vamos a tocar ahora lo que sería un motor o generador en corriente alterna, que en este caso vamos a hablar de la máquina sincrónica, ¿no? Que es una máquina muy sencilla, precisa y de alta eficiencia. Lo que pasa que lo podemos encontrar no muy a menudo en nuestra vida cotidiana. Se encuentran en turbinas de gas o vapor, y cuando trabaja a bajas revoluciones por minuto, la velocidad nominal, ¿no? Que es la que estamos hablando, la encontramos para las centrales hidráulicas, ¿no? Que recordemos que estos van a pasar de energía mecánica a energía eléctrica, o de energía eléctrica a energía mecánica, dependiendo si es un motor o si es un generador. Pero bueno, este cuenta con dos partes principales, que son el rotor, que es la parte
pues dinámica, ¿no? De esta máquina, en la cual gracias al bobinado, que el bobinado también lo tiene el estator, pero bueno, para esto, gracias al bobinado, se le alimenta con corriente directa, ¿no? Pues para excitarlo, ¿no? Un poco al rotor, y así gracias a los anillos que tiene, generar el campo donde los polos se van a fijar con los otros polos, los polos de un campo, con los del estator. Pero bueno, ya el estator es donde realmente va a fluir la energía eléctrica, gracias a la corriente alterna que se le va a aplicar. Sí, estamos hablando de un motor de corriente, un generador de corriente alterna, pero si se fijan, tenemos una inducción de corriente directa al rotor y una inducción de corriente alterna al estator. Entonces ambos van a generar campos magnéticos y se va a estar moviendo a una velocidad que para el ojo humano pues no se va a ver porque es un campo magnético. Van a empezar a girar y el estator va a intentar, no, perdón, el rotor va a intentar igualar la velocidad que está teniendo el campo del estator, y por eso los polos van a juntarse y van a ir girando a la misma velocidad. Quiere decir que van a estar sincronizados, ¿no? De ahí el nombre de sincrónica, que es el cual que están girando pues al mismo tiempo, ¿no? Una historia completamente diferente sería pues en los motores de corriente directa. Estos no los podemos encontrar desde carros a control remoto. O sea, una manera muy sencilla de conocerlos es también en las máquinas de soldadura, ya que estos en su mayoría tienen la propiedad de que son reversibles. Y pese a que hay una gran variedad, como motores en serie, compuestos o shunt, sus ecuaciones eléctricas para calcular sus valores realmente no cambian. Entonces, no se preocupen si no, cuando vean uno no es muy diferente. Lo que pasa es que aquí, hablando de los generadores, a pesar de que es muy similar al de corriente alterna, aquí contamos con un entrehierro. Que esto suena complicado, pero es muy sencillo, porque son dos polos. O sea, tienes el del rotor y el estator, pero en medio tienes como entrehierro, que es una máquina que va a estar girando gracias al polo magnético que genera el estator, y el otro que genera el rotor. Entonces van a estar haciendo que avance, ¿no? Esa es la parte del entrehierro, que es la que se encarga para que fluya la energía eléctrica. Ahora, un pequeño asterisco, porque la verdad, al producir estos corriente directa, aún así, como les digo, están siendo alimentados por corriente alterna. Entonces tienen que transformar de corriente alterna a corriente directa. ¿Esto cómo se hace? Muy sencillo. Esto se da gracias al colector de Delgas. Y estos, a pesar de que se transforman, esto se le llama el proceso de rectificación. O bueno, conmutación también se le puede llamar, por si lo encuentran en otro lado. Estos no son los mejores realmente. La verdad, las cosas como son. Los motores o generadores de corriente directa no son los mejores, porque carecen, en comparación a los de corriente alterna, que no son tan compactos, o sea, duran menos y no llegan a dar la misma potencia. Pero bueno, ya, regresemos a hablar de mi máquina favorita, ¿no? Son tan sencillas pero de tanta importancia. Los podemos encontrar desde un taladro, ¿no? Un taladro eléctrico, hasta máquinas de 1000 pies de altura, o sea, unas cosas enormes. Y bueno, todo esto depende, el voltaje depende, o la eficacia, perdón, que va a tener el voltaje depende del devanado, o sea, el número de vueltas que le demos a bobina con el cable de cobre, el cual recibe el voltaje, y la intensidad la recibe en corriente alterna. Luego se genera un campo magnético, que es el que se va a pasar al otro devanado, al devanado secundario, y de ahí es donde sale la energía ya transformada. Como les digo, hay de 1001 tipos. Hay elevadores, reductores, autotransformadores, monofásicos, trifásicos, y todos cumplen con la misma función. Los utilizan en la CFE, como les dije anteriormente, para brindarnos la electricidad ya regulada y lista para usar, que puede ser de 110 a 120 volts, aunque puedes pedir más. Tú vas a la comisión y pides que te bajen la línea, ya está ahí por la calle, ves las líneas, nada más cuestión de que te lo bajen, te hagan la instalación y ya tienes tomas de hasta 220 volts o incluso en 440 volts, pero eso ya es para fines industriales, ¿no? Máquinas que necesitan mucho poder, ¿no? Y para finalizar, porque mucho texto. Pues, o sea, recordemos que en nuestro día a día contamos con interruptores.
Por default la mayoría de estos están cerrados para que el circuito, como les digo, esté cerrado, ¿no? Y funcione. Estos nos permiten abrir el flujo de la corriente para un determinado tiempo y luego cortando la corriente a través de los conductores. Esto pues sencillamente es que los interruptores te permiten abrir el circuito un poco para que fluya la corriente y puedas, por ejemplo, prender un foco. Pero, a ver, obviamente debe haber una manera, ya estamos en el siglo XXI, que sea mejor que esto, ¿no? Una manera evolucionada. Y ahí es donde entro yo. Y de eso se encarga la automatización, con la cual encontramos el relevador, que realmente vino a relevar, ¿no?, al interruptor. ¿Ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto para... Estos funcionan gracias a una bobina que genera el campo magnético para que después un electroimán cierre los contactos. Esto nos permite controlarlos a distancia. Por eso lo conocemos como un amplificador eléctrico. Y esto nos permite accionar varias máquinas de incluso mayor tamaño y corriente. Aquí también hay de 1001 tipos, o sea, en serio, hay de 1001 tipos. Y no los vamos a tocar todos porque la verdad... pues, suficiente, suficiente. ahora recordemos que tanto en relevadores como en interruptores, motores y generadores, la seguridad eléctrica siempre importante va a ser. Es un poeta. ¡Es un poeta! Bien. Y entonces hay que estar preparados para tomar en cuenta estas prioridades de seguridad que tenemos que tener. Gracias al diseño de diagramas tomamos en cuenta los peligros de una sobrecarga o un cortocircuito. Y gracias a esto, al tomarnos en consideración, minimizamos el riesgo de podernos hacer daño. Porque pues, aunque la corriente eléctrica está ahí, tú no la ves, pero sí la puedes llegar a sentir en un cortocircuito o en una sobrecarga cuando se nota incluso el calor. Que esto pasa mucho con los cargadores, que para disipar el calor, pues tienden para disipar toda la energía que están transformando, generan calor, ¿no? Y por eso se empiezan a calentar. Y bueno, hablando de hacernos daño, ¿no? No hay que olvidar que, pues, creo que el compañero perfecto, ¿no?, para cerrar todo este circuito, ¿no?, por así decirlo de una manera. No, ya hablando en serie. No, ya. Suficiente. Suficiente. Hablando en serio, fue un golpe duro. Coronavirus. La verdad, para mi familia, para mí, en cuanto a nuestra situación emocional, nos hizo convivir más, pero a la vez nos hizo discutir más por el tanto tiempo que pasamos juntos. Pero sin duda yo creo que fue algo que tenía que pasar y que por el cual estoy muy agradecido porque nos ha logrado unir de una manera muy bonita, ¿no? Y aunque bueno, han pasado momentos buenos y malos, sin duda creo que el gran punto de aparte es el desempeño académico que he tenido. La verdad no estaba nada motivado a continuar con ese semestre. Pensé incluso en darme de baja. Pero bueno, venía un semestre en el que le eché muchas ganas. Y ahora pasar a este tipo de semestre que la verdad, o sea, no me gustó porque incluso veían los profesores como el cambio fue también tan abrupto para ellos que incluso nos estaban hablando de que ojalá ya regresemos y cuando les voy a aplicar los salones cuando estemos, los voy a aplicar, perdón, los exámenes cuando ya estemos en el salón. Entonces, al verlos ellos esforzarse también me dieron ganas de esforzarme. Y aunque empecé, ¿no?, como a la mitad del semestre a echarle el 100, y eso me ha costado, sin duda creo que podré salir adelante y llevar esto de la mejor manera posible, que a fin de cuentas esta es la carrera que quiero y por la que voy a luchar por salir adelante, ¿no? Y pues nada, eso ha sido todo por mí. Ya creo que hablé demasiado. Y pues nada, muchas gracias por ponerme atención. Y espero que con esto se animen un poco más a entrarse en este mundillo, ¿no?, que es las corrientes eléctricas y las máquinas que están en el día a día y que no son tan difíciles como creen. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.